Diga, en este hermoso día. Dios nos da siempre una esperanza, un gozo, nos da alegría a nuestros corazones. Dios es el que renueva todo. Dios es el que nos permite estar en su gracia, su amor, en su bondad y en su misericordia, cada día disfrutando de su benevolencia y su misericordia. El amor de Dios es grande, el amor de Dios es maravilloso para con todos nosotros. Sabe que ese amor nos guarda, nos protege y nos cuida. Es un amor que nos bendice cada día. ¿Y cuántos se sienten alegres por el amor de Dios? Quisiera hablar hoy día de un tema bien interesante que se llama, ahí está el título, Reconozca la voz del buen pastor. Tal vez todos oímos la voz del pastor y no la voz mía, sino la voz del verdadero pastor, que es Cristo Jesús. Él es el buen pastor, dice la Biblia, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Así que no tiene que ver con la voz de un ser humano, tiene que ver con la voz del pastor del cielo. Ese es el verdadero pastor. La Biblia habla del príncipe de los pastores, es decir, Jesús es el príncipe de todos los pastores que puedan existir sobre esta tierra, que algunos ya no están con nosotros y otros que van a venir, las futuras generaciones. Pero también hay una línea del pastor, él sabe quiénes son sus pastores. No se trata de cualquier pastor, el pastor que Dios elige y que aprenden a reconocer la voz del buen pastor. ¿Cierto? Nosotros aprendemos a conocer la voz de nuestros padres, principalmente la de la mamá. Cuando se enoja, ahí la entendemos clarito, ¿cierto? Cuando la mamá se enoja va a disciplinarnos. Las voces son valiosas e importantes. ¿Sabe qué distinguen a los individuos? Una de las voces en la época en cuando sale todo este mover de la nueva alabanza, ¿se acuerdan? Hace los años 80, 87, 88, por ahí nace la nueva alabanza de nuestros hermanos de México y de varios países de Centroamérica, y una de las voces más conocidas era la de Marcos Witt, y no era porque cantara la mejor alabanza, sino porque el tono que él tenía hacía que fuera sobresaliente, y así también de muchos cantantes. Fíjese que hay una música que no es cristiana, pero que la hace tan distinta a la voz del que canta, del grupo musical. No voy a nombrar los grupos que no tiene que ver, pero les quiero ver que uno dice, pero cantan rock, cantan música fuerte, pero las voces de esos hombres son excepcionales. Tienen unas voces excepcionales y eso hace y marca ¿a quién? A todo el grupo. Y si esa persona se muere, se acabó el grupo y tienen que andar buscando y nunca encontrarán a uno que tenga ese mismo tono de voz. Esa transparencia en lo que canta, ¿ya? Y uno dice, no hay que llegar y cantar, pero no se trata de eso. Por eso esa gente llega a la cima, llegan a la fama, a ser conocidos. Cuando nosotros aprendemos a reconocer las voces, no solo es por nuestro oído, sino sabemos quién nos está hablando. Reconocemos la voz por su tonalidad, pero también esa voz de amor y misericordia que habla hacia cada uno de nosotros. Por eso hoy día vamos a reconocer la voz del buen pastor. Les quiero mostrar y vamos a ver un video. Pongan mucha atención, yo creo que es bastante interesante lo que vamos a ver aquí en estas imágenes. Y también esto nos va a señalar un poco el tema de hoy que está en Juan 10, del 4 al 6. One more time. Oh, one is. Louder! Tika, 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 tika. Tika, 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 tika. Tika, tika. Tika, 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 tika. Ayoko. Look at them, look at them. That's amazing. Isn't that amazing? They are coming. Oh my God. Oh my God. I can't believe this. Oh my God. This is my voice. Oh my God. This is amazing.
That scared them. Yeah, Eunice made him go away. Oh my God. Was that cool or what? Yeah. You will never have the Ahí same están again. ustedes entre todos ahora. ¿Vieron al pastor? No son lesas las ovejitas. Distingan la voz del pastor. Alguien puede imitar la voz, puede tratar de hacer los mismos ruidos, hacer los mismos movimientos. Y no tiene que ver con lo que viste, con la ropa, tiene que ver claramente con la voz. La distinguen inmediatamente. Las ovejas pusieron atención, esperaron un rato, ¿se fijaron? Ellas no partieron inmediatamente. ¿Por qué? Porque habían habido varias voces entre medio. Así que ellas estaban con sus oídos esperando que fuera realmente la voz del pastor que las dirige, o la pastora en este caso ahí. Es importante también reconocer la voz no solo del buen pastor. Cuando reconocemos la voz del buen pastor, nosotros estamos distinguiendo la realidad de quiénes somos. Somos hijos de Dios, somos hijos de un Dios poderoso y tenemos un buen pastor. ¿No es cierto? Salmo 23 habla, el Señor es mi pastor y nada. David lo expresa de esa manera, el Señor es mí, habla de mi pastor, no dice. Y dice es, no dice será, no dice fue, dice es. Habla del presente permanentemente. Dice el Señor es, está hablando de algo permanente, es. No dice será mi pastor, no dice fue mi pastor, dice es mi pastor. Se toma como algo propio, suyo, es de mi propiedad. Decimos mi esposa, decimos mis hijos. Hay gente que dice mi iglesia. Habla del sentido de paternidad, de algo propio, de lo que uno quiere adoptar. Y cuando hablamos de las ovejas del Señor, Jesús está hablando de sus ovejas. Por eso David lo expresa de esa manera. Cuando habla del buen pastor, y el buen pastor dice que su vida da por las ovejas. Aquí en este libro de Juan encontramos esta oportunidad de encontrar a este buen pastor que nos pastorea constante y permanentemente. Fíjense que había otro video que había visto, pero se los voy a relatar mejor. Y ahí lanzan las ovejas al mar. El agua salada limpia a las ovejas de todos los bichos, de todas aquellas cosas que puedan contaminar la lana y la piel de la oveja. Y las lanzan al mar así. Las ovejas no saben nadar, no han sido entrenadas para nadar. No obstante, al estar en medio del agua, luchan y salen a flote increíblemente. Y las mostraban después de un periodo de tiempo y cómo su lana está blanca, está tremendamente hermosa, dependiendo del tono de la oveja. Le hacen esos tratamientos y ellas solo tienen que ser lanzadas al agua. Ahí en el mar la sal la limpia. Donde no hay lugares de mar, entonces las meten como en unos ríos y allí el agua está con algunos elementos que van limpiando también todo lo que es la lana y la piel de la oveja, de todo lo tóxico y de todo virus que pueda pegarse a su piel. Hermanos míos, nosotros vivimos situaciones en las cuales Dios necesita limpiar nuestras vidas muchas veces. Dios necesita sacar aquellas cosas que se pegan a nosotros. Se pegan las costumbres, los gestos, las palabras, las situaciones. Y Dios nos tiene que enseñar a limpiarnos completamente, todo nuestro ser. Una oveja tiene que reconocer no solo la voz de su pastor, sino entender que su pastor lo que quiere es limpiarla. Y a veces nos cuesta entender eso. ¿Por qué? Porque hay orgullo, porque a veces estamos más preparados por nosotros mismos, que es que yo puedo, no es tanto, todos lo hacen. Yo conozco un hermano que también hace lo mismo. No puede ser eso. Las ovejas de este pastor son especiales. Las ovejas de este pastor, que es el que dio su vida por ti y por mí en la cruz, somos distintos. No somos ovejas comunes, no somos cualquier oveja. Hermanos míos, somos seleccionados y apartados para la gloria de Dios. Somos limpios por su gracia infinita. Él nos guarda, Él nos protege. Él nos limpia de todas aquellas cosas que contaminan nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma. Es Dios, es el buen Dios a través de Cristo Jesús, que hace una obra maravillosa y generosa en nuestras vidas. Vamos a leer Juan capítulo 10 desde el versículo 4 al 6, primeramente. Y después vamos a estar leyendo otros versículos de este mismo Juan 10, pero vamos a los versículos 4 al 6. Dice la Biblia: y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños.
Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Increíblemente, hermanos, esta alegoría, esta enseñanza tenía que ver con algo cultural del pueblo de Israel. Por años fue un pueblo de cuidador de ovejas, un pueblo que iba de un lugar a otro. Así es que fíjense que el olor de las ovejas es muy fuerte. Por eso los egipcios no querían a los judíos por lo que eran su crianza de ovejas, los tiran bien lejos. Esto hacía que entonces Dios tuviera que hacer algo nuevo en la vida de nosotros, cambiarnos, limpiarnos. Y en todo este entorno del pastor nos damos cuenta de algo precioso: la importancia de escuchar la voz de Cristo, la importancia de estar cerca de este maravilloso Rey. Jesús habla continua y permanentemente. Cristo lo hace de muchas maneras, a través de la palabra, del mensaje, a través de un estudio bíblico. Jesús nos habla de muchas maneras. Aquí esta descripción clara es de Cristo Jesús. Es una descripción de su paternidad sobre nosotros. Él nos habla de muchas maneras, pero lo importante es que aprendamos a distinguir su voz, y eso nos permitirá tener una relación con Dios. ¿Sabe? ¿Qué sucede con todos estos hombres? No entendieron nada, pero como si era algo tal vez sencillo de entender. El problema no está en que no entiendan la analogía o la enseñanza con respecto al pastor y las ovejas. El problema está en el corazón de ellos. Está en el corazón de los hombres. Le puedes hablar a una persona del reino, de lo bueno que es Dios, y no quiere entender. Tal vez puede entender en su conciencia porque no conoce, sabe algo, pero el problema está ¿dónde? En el corazón. Es allí donde está el problema. No quiere doblar su corazón e inclinarlo delante de Dios. Así que Juan 10 marca una descripción total de una realidad. Y hermanos míos, es que esta realidad es que existe este buen pastor. Y este buen pastor quiere relacionarse con todos nosotros. Aquí el versículo 4 habla de cuando las ha sacado afuera todas las propias. Dice la Biblia que las ovejas oyen la voz de su pastor. Es una imagen bíblica, es una imagen clara de lo que significamos para Dios. ¿Sabes? Siempre Dios se identificó a su pueblo, su iglesia, a sus ovejas. Siempre se identificó como algo suyo, como algo propio, como algo único y separado. Por eso no había otra nación como Israel. No existía otro pueblo como el que Dios levantó. No había ninguna, y hasta el día de hoy no existe otra nación como Israel. Es única en toda su apariencia y en todos sus años de existencia. No existe otra. ¿Por qué? Porque son el pueblo de Dios. Hermanos míos, y así también nosotros, la iglesia es única. Pueden haber cientos de iglesias o grupos. No obstante, hay una sola que es del Señor Jesús, de aquellos que oyen la voz de este buen pastor y le siguen y están atentos a lo que Él va hablando cada día. Un pastor y sus ovejas se usa con mucha frecuencia en la Biblia. ¿Por qué? Porque el pastor es el que las guarda, las protege y las lleva, ¿sabe dónde? A su propio redil. Las lleva en sus brazos, la lleva en su seno, dice la Biblia. Él las protege, Él las cuida. Él tiene un lugar donde protegernos de todas las acechanzas del enemigo, de todos los problemas y de todas las cosas vanas que están apareciendo hoy en el mundo. Hermanos míos, cuántas sectas falsas, cuántas religiones falsas y cuántas cosas hoy quieren plantarse en nuestro país. Cuántas religiones, ideologías, cuántos seguidores de sectas, hermanos míos, fuertes que están ingresando o ya ingresaron en nuestro país. Pero tú y yo tenemos que aprender a distinguir la voz de este gran pastor. Aquí el versículo 4 dice: cuando ha sacado fuera todas, mira, escuche, las propias, las que son de Él, va delante de ellas. Mi Señor Jesús no es copiloto, Él es el piloto, Él es el que conduce tu vida. Él es el Señor de tu vida. Él es el Señor de tu hogar, de tu familia. Cristo no es el segundo, es lo primero dentro de nosotros. Él es el único que nos pastorea realmente. La palabra pastor y pastorear viene de pastos. Y David lo dice en el Salmo 23. Él nos llevará a buenos pastos. Él nos llevará a aguas puras y limpias, pero calmas. Eso es lo que está diciendo la Biblia. Delante del Rey de Gloria somos especial tesoro. Y tenemos esta convicción
Cuando seguimos a Cristo, los que siguen a Cristo son aquellos que son sus ovejas y las ovejas le siguen porque conocen ¿qué? Su voz. El pastor la lleva a su redil, el pastor la lleva a los buenos pastos y nos da el alimento necesario. Ellas le siguen porque reconocen la voz del pastor. Reconocer la voz del pastor es importante. Aquí, hermanos, en esta analogía que veíamos, en estas imágenes, no importa cuántas personas traten de llamar a las ovejas o imitar la voz. Y así también escucharemos cientos de cosas. La gente dice, sabes, estuve escuchando un mensaje. Está bien, puedes escuchar, pero lo importante no es el mensaje, sino que dentro de ese mensaje esté la voz de Cristo allí. Yo puedo escuchar 10 predicadores, pero tengo que escuchar a Cristo en medio de esas predicaciones. Hermanos míos, porque no tiene que ver con el talento, la capacidad del que predica, del que enseña. Yo tengo que ver a Jesús dentro de todo ello. Puede ser un hombre o una mujer humilde y sencillo, puede ser un joven que nos está expresando una palabra, pero yo tengo que leer a Cristo dentro de eso. Es la voz del maestro trayendo una enseñanza a mi vida. Eso es lo que es oír la voz de Dios. No seguir a los individuos. La gente habla mucho de las personas, de la iglesia del tal, de la iglesia del otro de allá, del obispo tanto. Hermanos, olvidemos esas cosas, son cosas humanas. Si es Cristo el Señor de nuestras vidas, Él pagó un precio por usted y por mí en la cruz del Calvario. En su grandeza y poder, el Dios de toda gracia se despojó de lo más amado que Él tiene, a su amado Hijo, y lo entregó por todos nosotros. Pero nos gusta seguir individuos, personas. A veces la gente busca un ambiente, es que este ambiente me gusta. Yo no estoy por el ambiente, eso es humano. ¿Cuántos buscan a Cristo Jesús? Amén. Mire, una madre puede ir en un lugar frío, puede hacer mucho frío, pero el hijo está allí. ¿Sabe por qué? Porque está la mamá allí. No está por el frío, si hace frío el niño quiere huir, pero está la madre y eso le da seguridad al chico. O al padre, cualquiera de ellos dos, o en un lugar de mucha gente. No obstante que está allí por ello. Usted no está aquí por usted ni por el lugar, está por Cristo aquí. Porque somos ovejas del Señor. Estamos para servir a un Dios todopoderoso. Somos llamados para ser su pueblo. Nos gustan ciertas cosas, está bien, y nos gusta cierta música, pero yo busco al Señor. ¿Cuántos buscan al Señor? Sí. Bien, aquel tiempo David no tenía un grupo, una orquesta musical, no tenía un lugar. Pero qué relación tenía David con Dios. Él sabía escuchar la voz de su Señor. Y cada uno de los grandes hombres de Dios. Juan en la isla de Patmos, en la cárcel. Esa isla la ocupaban el imperio romano para allí exiliar a todos los malvados. Gente mala, y Juan no era un hombre malo, no había matado a nadie, pero no obstante estaba por causa del reino allí. ¿Y qué dice la Biblia? Allí Dios le reveló todo el libro de Apocalipsis a este gran apóstol de la palabra. ¿Se dan cuenta? Él estaba en un lugar tal vez inhóspito, difícil, complejo, mucha humedad, una isla difícil de vivir, pero él estaba allí por causa del reino de Dios. Y su relación con Dios lo hacía estar firme. ¿Qué escuchaba entonces Juan? La voz de los gendarmes. No, él escuchaba la voz de Dios allí. Y por eso estaba esa relación. Así es que no importa la situación en la que tú y yo estemos a veces. Lo importante es reconocer la voz de nuestro pastor. Más al extraño no seguirán. Ve qué interesante es esto. Yo tengo que ver a Cristo en todo lugar, pero lo veo a través de su palabra, de cada enseñanza que tengo del maestro. Dice, más al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Si ustedes se fijan en las imágenes, las ovejitas no estaban cerca, estaban muy lejos, pastando. Y fíjense que en el viaje que hicimos al sur, mientras andábamos, habían rebaños de ovejas, y a medida que la gente, nosotros, el grupo, nos acercábamos, las ovejitas nunca permitieron que nos acercáramos para verlas o poder tocarlas. Siempre huían y se iban hacia los cerros. Y cuando creíamos que estábamos cerca, volvían otra vez allá. ¿Por qué? Porque éramos extraños. Una de las cosas interesantes es ver que hoy día, hermanos míos, no podemos conformarnos con todo lo que vemos o todo lo que oímos. Tenemos que entender que hay cosas de las cuales tú y yo tenemos que huir. Hay cosas de las cuales tenemos que alejarnos, porque esas cosas nos van a contaminar.
Las ovejas por naturaleza huyen, se van. Incluso, hermanos, fíjese que en el mar, cuando lavan las ovejas, llegan los pastores con sus rebaños. Pero quiero contarle algo, ninguna ovejita se va al rebaño del otro. ¿Sí? Porque si no, esperaría. Pero ahí se ve como una y otra las van tirando al mar y las van limpiando y las ovejitas toman una ruta y el pastor está en la punta esperando y allá está el otro, del otro lado y allá va y ninguna de allá va para allá. Y no estoy hablando de ese pastor, estoy hablando del pastor de los pastores. ¿Por qué? Porque saben oír la voz de Dios. Cuando tú oyes la voz de tu pastor, estamos hablando de Cristo Jesús, por favor. Estamos entendiendo lo que Él nos indica. Ten cuidado, dice este buen pastor. Cuidado con los extraños. Los extraños son las voces que nos quieren acomodar a lo que el mundo es. ¿Cómo es la voz de un extraño? Hoy día no vayas. No, hace mucho frío. No, estoy cansado. Esa es la voz de un extraño. O no, no me saludaron al entrar. Esa es la voz de un extraño. Entonces tienes que oír la voz del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Estoy aquí y estamos aquí no por el saludo del hermano. Estoy aquí por la gracia de Dios. Eso es lo importante, hermanos. Cuando escucho la voz del Señor, no vas a tu trabajo porque todos te admiran y te conocen y te abrazan. Vas a tu trabajo por las lucas que necesitas para fin de mes. Y por eso vas, independiente si es negro, si es blanco, si es amarillo, si es azul, las pinturas de las paredes, da lo mismo. Si la oficina tiene aire acondicionado, si no tiene nada, no importa. Si te hacen salir al aire libre, vas a tener que estar acá. Bueno, da lo mismo, tú vas por los recursos. Cuando venimos a la iglesia, venimos por el Señor para dar la gloria a nuestro Dios, porque Él es nuestro buen pastor. No nos identificamos con las circunstancias. Cuando la gente toma decisiones, no sabe lo que está haciendo. ¿Por qué? Porque vive de acuerdo a lo que piensa. No escucha la verdadera voz del Señor. Todos al escuchar la voz de Cristo nos movemos con total confianza y seguridad. Sabemos dónde estamos, sabemos a quién escuchamos y sabemos claramente a quién seguimos. No seguimos a un individuo, ni una corporación, ni una religión, seguimos a Cristo. ¿Cuántos siguen a Cristo? Amén. Somos de Cristo el Señor. El ladrón podía intentar llevarse el rebaño, llamando a las ovejas como lo hacía el pastor. Podía intentar hacer muchas cosas. Sin embargo, las ovejas están familiarizadas con la voz de su pastor. Pero estas no lo van a seguir. ¿No? ¿Por qué? Porque la Biblia dice que las ovejas del Señor no siguen ¿a quiénes? A los extraños. Dice la Biblia que huían de los extraños. Aquí lo dice. Porque no conocen la voz de los extraños, sino huirán de él. Hermanos míos, cuando hay una voz extraña, yo debo huir de aquellas voces. No debo permitir que esas voces me contaminen. ¿Hay voces de los extraños? Las cientos de voces que vamos a oír son las situaciones que nos toca vivir y que son adversas y que nos hacen contrario a estar en plena comunión con los santos. Son las miles de voces que hay en todas partes, cientos de voces, incluso de personas cercanas a nosotros mismos o incluso dentro de una misma congregación. ¿Cómo puedes ir ahí? ¿Cómo puedes ir tan lejos? ¿Qué hay allí? Son voces. Entonces uno dice, pero ¿y por qué no vaya acá que está más cerca? O sea, oyendo tantas voces. Hermanos míos, pero hay una voz del gran pastor. Cuando tú y yo oímos la voz de este pastor, ¿sabe lo que sentimos? Total seguridad y confianza. Que donde vamos o donde estemos, Él estará de nuestro lado y Él nos va a guardar. ¿Cuántos se sienten seguros en casa? ¿Todos se sienten seguros en casa? Cerrada la puerta, dice ahí, ¿y qué hace el ladrón? El ladrón va a intentar entrar de todas maneras y está pasando hoy día en muchos hogares. Pero pareciera que estamos seguros. Hermanos míos, tu seguridad se llama Cristo Jesús. Él es el que cuidará tu hogar, tu vida. No por eso no cerrarás la puerta, tienes que cerrarla. Pero esa voz preciosa del Maestro diciéndote todos los días, yo estoy contigo, yo no te dejaré, yo no te desampararé, yo te guardaré de todo mal. Eso es el Señor. O en Isaías, ninguna arma forjada contra ti prosperará. Si alguno conspirare contra ti, sin mí lo hará. Vivimos en un mundo donde hay cientos de voces que nos quieren distraer de los proyectos y propósitos de Dios para nuestra vida. Vivimos en un mundo inundado de muchísimas voces. ¿Saben las voces que existen hoy día, hermanos míos? Son las voces del miedo y del temor. ¿Qué escuchamos? Está todo malo. Oh, aquí era re bueno, pero ya está, ya se puso malo, ¿eh? Todo es malo.
Hermanos míos, todo es malo, todo es bueno, pero desde el punto de vista con quién estoy. El Estado no va a poder permitir que un policía ande con cada familia. No puede. No existe. Y pueden hacer cientos de planes y volverán a asaltar y volverán a robar. Tu seguridad se llama Cristo Jesús. Es la voz de tu pastor diciendo, ve en paz porque yo estoy contigo. Y por eso aún así tenemos que andar más despiertos que nunca. Alertas, dice la palabra de Dios, apercibidos. Es un mundo que nos inunda, hermanos, por medio de la televisión, por medio de tanta propaganda que existe hoy día. Muchos, estos comentarios, palabras, desconciertan a las personas. Las van desconcertando de tal manera que se encuentran a veces en peligro y sienten que las cosas no están tan bien. Tal vez un diagnóstico médico o tal vez una información de la familia nos desconciertan. Pero el que sabe escuchar la voz de su pastor sabe que hay seguridad en él. Que no importa lo que suceda, si Él nos lanza al mar, ¿acaso Él no nos va a sacar de allí? Sí, si Él quiere limpiar nuestras vidas. Él quiere sacar todas aquellas cosas que este mundo nos quiere contaminar. Escuchamos muchas cosas. Y vamos a escuchar cientos de mensajes, también sacados desde aquí. Pero muchos de ellos no está Cristo hablando. Son solamente usados para beneficios propios y personales. Salía un hombre en la televisión, un hombre muy conocido, no en la televisión, sino en estas redes sociales, y una persona conocida internacionalmente, un hombre muy rembombante, decía, quiero invitarlos a todos las iglesias y pastores para que se cobijen bajo esta cobertura, porque ahora sí que les irá bien. Es decir, pero ¿cómo me va a ir bien? Si me ha ido bien solo con mi Señor. Voces. Y gente que está ahí, hermanos. Chilenos que no tienen nada que hacer, pero están ahí. ¿Por qué? Porque piensan que eso es lo mejor. Y uno dice, pero si ese es un pastor, ¿cómo estás allí? ¿Sabe por qué? Porque creía escuchar la voz de Dios, pero en el tiempo comenzó a distorsionarse la voz del Señor. Las voces fuertes que está escuchando son las voces de sus emociones, de su ego. Está escuchando las voces de sus propios deseos. Yo me siento mal. El Señor dice, bueno, ¿y quién te dijo que te ibas a sentir bien? ¿Quieres escucharme a mí? Sí. ¿Qué hacían las multitudes? Terminada la palabra se iban y algunos blasfemaban y otros se enojaban. ¿Pero por qué? Porque la palabra quería limpiarlos por completo. Sacar todos los virus y contaminaciones que tenía. Dios quiere que tú des una lana preciosa. Que tú seas una oveja hermosa en todo contexto. Y la mejor cobertura se llama Cristo Jesús. No es el obispo, no es el pastor, no es el arcángel ni el apóstol. No, hermanos, es Cristo el Señor. No hay nada más grande que mi Señor. ¿Cuántos dicen amén? Cristo está por encima de todos aquellos hombres, de toda organización. Cristo es el Señor de todas las cosas. Hermanos míos, si usted puede oír la voz de Cristo en medio del estruendo de todo lo que el mundo dice y habla y muchas personas, usted estará mejor cuidado bajo la cobertura de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Seamos ovejas del rebaño del Señor, no de otro rebaño. El Señor es nuestro gran pastor. Hay beneficios para los que escuchan la voz de Cristo. Después de este gran discurso y este gran mensaje de Jesús, señalándose Él como el buen pastor, Jesús les dice, ok, ustedes conocen a los pastores. Así es que les voy a dar un mensaje con respecto a quién es el verdadero pastor. ¿Y por qué estoy aquí? Está diciendo Jesús ahí en Juan capítulo 10. Les muestro una analogía, la forma en que ustedes pueden entenderlo mejor. Pero también Cristo dice, pero seguirme a mí o escuchar y aprender de mi voz es lo mejor. Por eso cuando, hermanos míos, nosotros aprendemos a escuchar la voz del Maestro, muchas cosas cambian en nuestro corazón y nuestra vida ya no es inestable. Somos personas sólidas y firmes. Ya no andamos de un lado a otro. Entendemos claramente cuál es la voz del Maestro. ¿Cuál es lo que Dios nos planteó? ¿Cuál es la línea que yo debo seguir? Y eso, hermanos, me da claridad. Señor, ¿dónde quieres que esté? ¿Dónde quieres que siga? Escuchar tu voz. ¿Cuál es tu proyecto para mi vida, mi familia, en el futuro? ¿Qué vas a hacer conmigo, Señor? Quiero escuchar tu voz. ¿Cuántos quieren escuchar la voz del Señor? Aquí en el versículo 27 nos vamos a saltar. Dice intimidad. Hay intimidad. Mis ovejas oyen
mi voz. Y mire lo que dice aquí. Y yo las... ¿Te conoce el Señor? Claro, si Él te conoce. Él sabe perfectamente quién tú eres antes de que naciéramos. Él preparó todo a nuestros padres, a nuestros abuelos, la ciudad, la nación donde iban a nacer. Y mi futuro estaba en las manos del precioso Dios. El buen pastor lo preparó todo. Él es maravilloso. ¿Cuántos dicen amén? Y Él tiene que enseñarme algo todos los días. Hay intimidad. No hay nada más precioso que la intimidad con nuestro maravilloso Dios. Mis ovejas oyen mi voz, pero dice aquí en intimidad, y yo las conozco. El Señor, cuando tú doblas tus rodillas, te dice, yo te conozco. Y aunque nos conoce a todos, aquí está hablando de algo más íntimo. Porque todos los seres humanos, Dios los conoce. Sabe perfectamente quiénes son. Pero es distinto cuando habla de esta intimidad. Esta intimidad especial y preciosa. Cuando escuchamos la voz de Cristo, yo estoy atendiendo a la voz de una intimidad, de alguien que me está hablando de manera muy personal. Hoy está hablándonos ¿a quién? ¿A todos o a cada uno? A todos, pero sí individual. Yo tomo la palabra para mí porque es el Señor hablando a mi vida. ¿Se da cuenta? ¿Dónde nos habla entonces íntimamente el Señor? En los estudios. Estudio de la palabra de Dios. Dios nos habla íntimamente. En el grupo, cuando estamos estudiando la Escritura. En casa, cuando yo abro la Biblia o cuando quiero leer algo, yo estoy en intimidad con Dios. El maravilloso autor de este libro está presente cada vez que yo abro esta Biblia. Y Él está allí, junto a mí, junto a ti. Donde estés, Él está allí. Porque Él es el que te conoce. Y hay intimidad. Hay comunión. Hay una relación. Existe algo sobrenatural. En las lecciones que aprendemos cada día de la vida, las circunstancias que nos ocurren también y aquellas cosas que tenemos que aprender que a veces son duras, ahí está hablando el Señor, habla de intimidad. ¿Sabe? La ovejita viene preparada y no sabe que va a ser lanzada a un agua fría llena de sal, como es el mar. U otros, fíjese que las empujan con mucha violencia, las tiran a estos canales que les digo yo para limpiarlas. Pero ¿sabe qué? El pastor está haciendo lo mejor por esa oveja. Increíblemente ahí hay intimidad, porque ese pastor ama a esa oveja. Y como la ama, la está cuidando. Quiere que esté limpia y bien preparada la oveja para todo lo que tiene que dar. ¿Cuántas cosas aprendemos de la vida, de las circunstancias? Es Dios hablándonos íntimamente. A veces no nos gustan los problemas ni las dificultades, pero ¿qué hace Dios allí? A través de todo eso Dios nos está hablando. Señor, ¿qué me estás hablando a través de este momento que estoy viviendo? ¿Qué tengo que aprender, Dios, cada día más? ¿En qué cosas tengo que madurar y crecer? Porque tú me estás hablando por medio de esta situación que yo estoy viviendo. Hermanos míos, yo tengo que hacer cambios. Si sigo siendo la misma persona en la iglesia, en la casa, no tengo que hacer cambios. Tengo que parecerme a Cristo. Tengo que escuchar la voz del Maestro y a la vez vivir como el Maestro quiere que vivamos. Los discípulos, cuando llegaron al lado del Maestro, eran pescadores. Eran hombres del vulgo. Mateo, un hombre lleno de riqueza, hermanos. Un hombre encargado de cuentas y finanzas de aquel tiempo. Odiado por otros, así que él sabía que no era muy amado. Pero sí lo amaban los romanos, porque le llevaba todos los impuestos a ellos, más todo lo que tomaba Mateo. Pero ¿qué sucedió al cabo del tiempo? Ninguno de ellos llegó a ser el mismo después de estar con Jesús. Todos sufrieron grandes cambios personales. Por eso a Pedro, cuando niega a Jesús, le dice: pero si tú eres uno de ellos, tú hablas como ellos, tienes hasta olor a ellos, eres igual. No se dieron cuenta que fueron cambiando. Tú y yo debemos hacer cambios. La intimidad, ¿sabe lo que hace? Cambios. Cuando nos casamos, el esposo, la esposa, llegamos con tantas costumbres del hogar donde estuvimos. La esposa también de otro hogar distinto, de otra crianza, de otro modelo de hogar. Y pronto nos juntamos y cuando llega la intimidad y la familia y todo, tenemos que empezar a hacer cambios. Y empezar a oír la voz ya no de la mamá, los varones, sino la voz de la esposa. Y quiero contarle que la esposa no es la mamá, es la esposa. Entonces se transforma la esposa como en la mamá. ¿Cómo te pusiste esa ropa? La mamá, ¿ves? Lo tiene que vestir.
¿Por qué combinaste esos colores? La mamá. La intimidad hace que hagamos cambios. Si no hay cambios, hay un problema. Estoy oyendo, pero no estoy practicando. Sé, pero no hago lo que sé o lo que debo hacer. Y eso es un grave problema. No estoy honrando ¿a quién? Al buen pastor. Hay cosas que a ti ni a mí nos gustan, ¿sí? Pero debo hacer cambios. La intimidad. El varón, el esposo debe hacer cambios. Y debe hacer cambios porque tiene un hogar, tiene una familia, tiene una esposa y tiene responsabilidades. Tenía ciertas libertades cuando estaba soltero y si quiere seguir con esa libertad, pues no se case. Y la esposa de la misma manera, la esposa tiene que hacer cambios de un hogar, de una forma, un estilo, y tiene que hacer cambios. Y todos hacen cambios, pero eso lo logra la intimidad, la comunión. Hermanos míos, los cambios vienen a la medida en que tú y yo estamos en plena comunión con nuestro Dios. Mientras más intimidad haya con nuestro gran pastor, cada día nuestro corazón será conforme a la voluntad y los propósitos de Dios que están en su preciosa palabra. Y nada te podrá arrebatar de la mano de nuestro Dios. Y todo lo que hagas, escucha esto, prosperará. Cuando una familia está unida, logran éxito. Dejaron de lado ambas situaciones. Los hijos tomaron un camino, una ruta de los padres. Si la ruta es servir al Señor, ¿qué hacen los hijos? Sirven al Señor. Mi padre fue de una línea, mi madre de una sola línea. Esto es firme para ella, no hay cambios. Servir al Señor, honrar a Dios con todo nuestro. Aprendamos a oír la voz de Dios, escuchar la palabra, atender. Hermanos míos, eso es disciplina y eso es orden. Eso provoca la intimidad. La distancia entre la voz de Dios y la voz del mundo se va acortando. Y escuchamos más a Dios que las voces del mundo. Está todo malo, sí es verdad, puede estar todo malo, todo bueno, puede estar en lo mejor. Hermanos, da lo mismo. La gente siempre está disconforme con todo. Delincuencia hay en todas partes. Hermanos, puedo irme a la nación más segura y al final también hay delincuencia. Y quiero contarles que aún en las naciones más poderosas hay pobreza. Hay pobreza en todas partes. ¿Ustedes conocen Dubái? Sí, porque todos hemos viajado. ¿Saben lo que hay en Dubái? ¿Qué creen que hay? Pobreza que no muestran. ¿Ven? Los que se atreven a mostrar los sacan volando de ahí. ¿Por qué? Porque van a mostrar la realidad. Pero el único que nos mantiene siempre con esperanza y con gozo es aprender a oír la voz de nuestro Dios. Hermanos, tu seguridad económica, tu bendición de salud está en Cristo Jesús. Es aprender a escuchar la voz de este precioso Maestro, de esta intimidad. Tus proyectos tendrán una prosperidad y bendición en la medida que yo estoy unido a la voz del Maestro. ¿Por qué? Porque Él me va a advertir de todas las cosas. Y si me meto en problemas, como oigo la voz de Dios, Él me va a decir, sal de ahí, yo te voy a sacar. ¿Ven? El mismo pastor que lanza las ovejas al mar o al agua a limpiarlas, el mismo pastor que las llama, es el mismo pastor que las saca, las limpia, las cuida y las protege. No hay nadie más, hermanos, que te cuide y te proteja más que mi Dios. Cuando habla, dice, me siguen. ¿Sabe qué está hablando? Está hablando en este mismo versículo 27, está hablando de obediencia. Una de las cosas es la obediencia. Cuando escuchamos la voz de nuestro pastor, ¿qué indicaciones escuchamos? Pues bien, estas, las oportunidades que nos da la vida. Obedecemos la voz de Dios y gozamos de las bendiciones que trae el obedecer a Cristo. ¿Sabe usted que servir a Cristo y obedecer a su palabra es la mayor ganancia para todos nosotros? No existe otra, es la mejor ganancia que tenemos. Y aquí encontramos que una de las cosas es la obediencia. El pastor dice, por aquí. ¿Y qué dicen las ovejas? Sigamos al buen pastor. Y no, si es para allá. No, si era para el otro lado. Oír la voz de Cristo es oír la voz de quien dirige nuestras vidas. Hermanos míos, cuando la Biblia dice, me siguen, estas son las ovejas que han entrado por la puerta, que es Cristo Jesús. Él es la puerta, Él es la entrada.
¿Cuántos han creído que el Padre ha enviado a Cristo Jesús? ¿Sabe lo que tiene Cristo? Las credenciales de un buen pastor. Obedecer a la palabra de Dios es seguir a Cristo. Obedecer y atender a los mandamientos de Dios es obedecer. ¿Qué es lo que existe hoy día? Mucha gente que deambula, va de un lugar a otro. ¿Ven? Deambular. Yo no estoy hablando de iglesia, estoy hablando de religiones. Gente que deambula en religiones. Hay gente que dice, no, si yo estuve allá también estaba, pero no encuentro nada. Nunca va a encontrar nada porque escucha cientos de voces que confunden. Dice la Biblia, son suyas. Yo las conozco, son mías, me siguen. ¿Qué es lo que hace el Señor? Él nos alimenta. Él nos da seguridad. No tiene temor del enemigo. Las ovejas que siguen a este gran pastor. Y sabe que cuando necesitamos ayuda, este buen pastor está ahí. Cada vez que tú y yo necesitemos ayuda, el buen pastor estará allí para socorrernos. Quiero decirte algo, este maravilloso pastor está en tu corazón hoy día. Y Él estará a tu lado donde vayas o donde estés. Y en cada momento de tu vida y en cada oportunidad que tengas, el buen pastor estará junto a ti. Ahí el versículo 28 dice, yo les doy vida eterna. ¿Quién puede dar vida eterna? Solo Dios. Este buen pastor, tenemos los privilegios de seguir a este pastor. Y algo maravilloso es vida eterna. Nadie en este mundo nos puede dar la vida que Cristo nos da. Nadie. No, esto no es por convicción. Esto es seguir a Cristo Jesús. Es creer en su preciosa y maravillosa palabra. Es creer en lo que Él ha escrito para todos nosotros, para nuestro propio bienestar. Eso es vida y vida eterna. La vida eterna no comienza cuando tú y yo morimos. No, la vida eterna comienza en el momento en que recibiste a Cristo en tu corazón. Allí tu vida cambió totalmente. Y comienzas a vivir ¿en qué? En vida, en eternidad. La Biblia dice que Dios puso eternidad en el corazón del hombre. Eso lo escribió Salomón. Dios inspiró a Salomón. Dios puso vida dentro del corazón del hombre y vida eterna. Así es que estamos para vivir. ¿Sabe? El único miembro del cuerpo que nunca sufrirá cáncer ni ninguna enfermedad distinta es el corazón. No hay ninguna persona que murió de cáncer al corazón. No existe. Científicamente no existe. ¿Por qué? Porque a pesar de que es un músculo, Dios lo diseñó para que funcionara siempre. Y hasta el día de hoy no se sabe cómo se detiene en su momento y la gente termina su vida. Y todos los demás daños que hacen al corazón son extras del cuerpo. Hermanos míos, el corazón. Y no está hablando del músculo, pero mire la identidad como Dios lo muestra y lo revela. No le va a entrar ninguna enfermedad si tu corazón está en Cristo Jesús. ¿Cuántos tienen un corazón sano para la gloria de Dios? Eso es vida eterna. Eso es vida. Y vida en abundancia. La salvación, la redención. ¿Sabe lo que es? Es garantía. Es la garantía de los que escuchan la voz de Cristo. Vida eterna. Así es que la vida eterna la comenzamos a vivir en toda circunstancia y todo el resto de nuestra vida. Así es que cuando morimos solo es un paso a lo que continúa después. Nada más que eso. Y eso lo tenemos todos claro. ¿Cuántos dicen amén? No, no es algo que dicen la pérdida. Los que sufren son los que se quedan. Pero los que se van, aunque a la mayoría no nos gusta irnos, pero tenemos que irnos algún día. Hermanos míos, sabe que es solo un paso a lo que continúa, que es la vida eterna. Muchas voces hay que quieren desviarnos de la voluntad y los propósitos de Dios. Muchas voces, ¿sabe lo que están deteriorando? Las familias, los matrimonios. No sé si han visto algunos reportajes polémicos que han salido estos días sobre los niños. ¿Sabe qué? Son voces que nos quieren distraer de la verdad de nuestro maravilloso Dios. Nadie te puede quitar los hijos. No hay ninguna ley que te pueda quitar tus hijos. Escuche, no hay ley. No existe. Ni siquiera un médico puede dar la orden. No hay una ley. Pero la gente cae en las trampas. ¿Por qué? Porque no están oyendo la voz de ¿quién? Del pastor. El pastor cuidará a tus hijos. ¿Cuántos dicen amén? Tus nietos en la escuela, Dios los cuidará a ellos también. Si el padre, la madre oyen la voz de este gran pastor, Él cuidará a nuestros hijos. Porque nuestros hijos, nuestros nietos en este caso, oirán cientos de voces en la escuela.
Hay una contaminación tremenda hoy día en las escuelas. Hermanos, lo que sucedía en Europa, en América del Norte, llegó a esta nación, como todas las partes del mundo. No obstante, nosotros tenemos un Dios todopoderoso. No es por méritos, no es porque tú eres un buen papá o una buena mamá, no, es porque Cristo está en ti. Él nos guiará a vida eterna. Hermanos míos, tenemos vida en Cristo Jesús, porque Él es lo más maravilloso que tenemos. Y por último quiero hablar de esto, hermanos. Dos cosas valiosas. Seguridad. ¿Cuántos se sienten seguros en el Señor? Dice el versículo 28. Ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Cuántos están seguros en el Señor? Hay ovejas que se alejan, pero esas están en peligro. Pero las ovejas que caminan en la verdad están seguras. ¿Sabe? A veces la fe nuestra, ¿sabe cómo es? Es un poco débil. Pero ¿qué es lo que hace el Señor? Nos da total seguridad. Cuando estás tomado del Señor, dice la Biblia, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Cuántos están en Cristo Jesús? Si caemos, ¿qué nos hace el Señor? Nos levanta. Si hemos cometido pecado, Él perdona todos nuestros pecados. Si fallamos, Dios nos levanta, nos sustenta, nos disciplina, nos ordena y nos vuelve a poner en su camino. Quiero contarle algo. Dios es todopoderoso. ¿Cuántos dicen amén? Dios es todopoderoso. Escuche, no hay ladrón, no hay salteador, no hay nadie que pueda arrebatarnos de la mano de nuestro maravilloso Dios. Nada te puede arrebatar de la mano de nuestro Dios, porque estamos seguros en Él. Por último, confianza. ¿Cuántos confían en el Señor? El versículo 30. Es interesante, yo y el Padre uno somos. Esto habla de una unidad, seguridad, confianza. ¿Sabe que el Padre está interesado en la seguridad eterna de todos nosotros? No en esa seguridad común que a veces vemos. Está hablando de seguridad eterna. Y esta afirmación preciosa, yo y el Padre uno somos, es realmente maravilloso. ¿Sabe? Habla de algo precioso que es uno solo. Mucha gente piensa y dice, es que solo Jesús o los testigos de Jehová. No está hablando de eso, está hablando de una unidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Aunque son tres, pero son unos. ¿Sabe por qué? Porque eso nos trae a nosotros la seguridad. Esto está hablando de aquella importancia que tiene para nosotros cuando Jesús dice, yo y el Padre uno somos. Lo que el Padre quiere hacer en nuestra vida está en el Hijo también. Y el Espíritu Santo lo que está haciendo hoy en nuestras vidas es lo que el Padre desea y lo que el Hijo también ha preparado para nuestras vidas. Los tres son uno, son una unidad, son una esencia, la Santísima Trinidad. ¿Sabe? Es algo maravilloso, no es un invento teológico, es Cristo dentro de nosotros, es morando con gran poder y gloria. ¿Sabe? Son dos personas distintas, por supuesto el Padre y el Hijo, pero están en una sola unidad. Quiero decirle algo, dentro de su hogar y de su familia, dentro de la iglesia, viva en una unidad. Y para eso tenemos que unirnos a los que nos rodean para presentar un solo proyecto. No podemos estar divididos, eso no es bueno. Las divisiones no conducen. Por eso mire lo que dice Jesús. Yo y el Padre. ¿Usted cree que ellos discuten, pelean? ¿Usted cree que ellos están ahí en el maravilloso cielo? Y el Padre dice a Jesús, llegaste, quédate un ratito en la tierra, puros problemas tengo contigo. ¿Dice eso? ¿Ven lo que dice la Biblia? ¿Y qué debiera suceder en mi hogar? Escuche, ¿qué debería suceder? Dígalo usted, lo mismo. Mi casa debiera ser igual como la unión entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y esa misma unidad la traslado ¿a dónde? A la iglesia. La traslado a mi trabajo, la traslado donde me relaciono. No puedo vivir en una división. Eso no conduce a nada. Eso solo trae problemas, no avanzamos. Cuando una familia, cuando la iglesia está en unidad. Por eso Jesús dice, yo y el Padre uno somos. Está diciéndole a todos. Nos está diciendo a todos, somos uno. Avancemos como familia. Proyectémonos en el reino. Que el reino nos una. Vivamos por la gracia de nuestro Dios. Obedezcamos a la palabra, a los mandamientos de Dios. Familia, vamos a crecer, pero solo unidos en el Señor. ¿Sabe lo que está diciendo en esencia? El Padre y el Hijo, uno somos. Está diciendo uno. Insisto, dice el Padre y el Hijo, ¿qué dicen? Uno. En un hogar puede haber 5, 4, 3, 2, 1 o gran familia.
pero que al final todos se transformen ¿en quién? En uno. Eso es lo que Dios desea. Y eso a veces es difícil, pero no imposible si Cristo es el Señor de nuestras vidas. Jesús volvió a definir la unidad. Dice, el Padre está en mí y yo en el Padre. Eso lo dijo Jesús en el mismo Juan 10. El Padre está en mí y yo en el Padre. Jesús también dijo ahí mismo, en el mismo 10, yo soy en el Padre y el Padre en mí. Las palabras de Jesús. En la misma enseñanza de Juan capítulo 10, dos cosas, el Padre está en mí y yo en el Padre. ¿Ven? Y en otra ocasión afirmó lo mismo, yo soy en el Padre y el Padre en mí. Yo no hago nada fuera de la voluntad de ¿quién? De mi Padre. ¿Por qué? Porque eso está hablando de confianza. Debo aprender a confiar en los que me rodean. Confianza. ¿Cuántos confían en el Señor? El Padre confía en el Hijo y el Hijo confía ¿en quién? En el Padre. ¿Ven? Allá si en casa llega alguien tarde, no tengo que levantarme, echar yo llave. No, porque sé que el último que llega, ¿qué es lo que hace? Ya, tengo que tener confianza en ellos. Si alguno dice, ¿qué papá? Vamos a hacer esto. Ya, vamos. Confianza. No puedo decirle, no, oigan, soy tú, vas a decirme qué color pintar. No puedo hacer eso. Eso no es unidad y estamos fuera de lo que el Padre es. Hermanos míos, unámonos a este Dios maravilloso. Escuche la voz del buen pastor todos los días. Atienda a esta voz preciosa. Llénese de esta voz gloriosa. Llene todo su corazón de esta voz. ¿Y sabe qué? Va a vivir la mejor vida. Le aseguro, la mejor vida está en Cristo Jesús. Las mejores experiencias están en Cristo Jesús. Los mejores momentos están en Cristo Jesús. Todo está en Él. Él es la seguridad, hermanos míos. No hay nada mejor que estar en Cristo Jesús. Dios es bueno. ¿Cuántos dicen amén? Dios es generoso. Cierre sus ojos y oramos. Padre, gracias por tu fiel amor y